A continuación, vamos a leer, digo vamos porque tengo trillones de células y cada célula es consciente de su trabajo. Este libro es de Julia Tagueño, o más bien Tagueña y Esteban Martín, que es de la brújula al spin, el magnetismo. Vamos a ver el tan afamado campo magnético de nuestro planeta. Digo, no está de más siempre repasar estos temas porque nos hacen sentir vivos y conscientes de nuestro entorno. Entonces vamos a leer el apartado que dice la Tierra como un imán. Y ellos comienzan: fue Gauss el primero en describir el campo magnético terrestre. Tal vez fue el que lo recordó, ¿no? Publicó la obra Intensitas vis magnetical terrestris ad mensuram absolutam revocata en 1832. Como resultado de sus estudios, concluyó que más del 97% de la fuerza magnética que se observa en la superficie de la Tierra se origina en su interior. Un campo magnético puede ser producido por un imán permanente o por corrientes eléctricas. Y alguna de esas dos causas debe ser la responsable. El núcleo de la Tierra parece estar compuesto principalmente de hierro y níquel, que son materiales ferromagnéticos a temperaturas ordinarias. Sin embargo, la temperatura del núcleo terrestre es sin duda superior a la crítica, arriba de la cual los ferromagnetos dejan de presentar un orden magnético. No puede suponerse, por lo tanto, que dentro de la Tierra hay un imán permanente. La explicación del magnetismo terrestre tendría que estar relacionada, por tanto, con las corrientes eléctricas que se generan en su núcleo. Y en 1948, Bullard propuso una hipótesis que se ha llamado de dinamo autoexcitado. La figura 25 muestra un modelo sencillo para ilustrarlo. Un disco D mayúscula gira sobre su eje C mayúscula, C' mayúscula, en dirección contraria a las manecillas del reloj, en presencia de un pequeño campo magnético H mayúscula, paralelo a C mayúscula y C' mayúscula. De acuerdo con la ley de inducción de Faraday, se induce una fuerza electromotriz que depende de la velocidad de giro y del campo magnético. En la figura, el borde del disco está en contacto con un solenoide circular, entre paréntesis S mayúscula, que también gira en torno a C mayúscula, C' mayúscula. La otra terminal del solenoide está conectada con el eje de rotación. Supongamos ahora que todo el dispositivo está hecho de metales que son buenos conductores de la electricidad, como de hecho lo son el hierro y el níquel. Debido a la fuerza electromotriz inducida, se producen corrientes eléctricas a través de D mayúscula y posteriormente S mayúscula y C mayúscula y C' mayúscula y D mayúscula forman un circuito eléctrico cerrado. La corriente que fluye por el solenoide S produce un campo magnético paralelo al original H mayúscula, incrementándolo. Este nuevo campo induce a su vez una fuerza mayor y el proceso anterior se repite. Así, un campo magnético pequeño generado aún por casualidad es mantenido e incrementado por este dinamo autoexcitado. Por supuesto que este proceso no puede hacer crecer el campo magnético indefinidamente, ya que hay pérdidas continuas de la corriente eléctrica debido a la resistencia de los materiales. Llega un momento en que el campo magnético alcanza un nivel estacionario. Ese es cuando las pérdidas compensan los incrementos. Si en el núcleo terrestre existiera un mecanismo semejante al dinamo descrito, el campo magnético terrestre se mantendría tal y como sabemos que sucede. El modelo descrito es seguramente demasiado simplificado dada la complejidad de la situación.
Ha habido muchos modelos que, basados en el mismo mecanismo, describen situaciones más complicadas con combinaciones de varios tipos de dinamos. La presencia de varios de ellos involucra la dificultad de cómo acoplarlos, además de que los cálculos numéricos son de una gran dificultad. Sin embargo, el modelo de dinamo permanente ha sido ampliamente apoyado por expertos en geomagnetismo. Hace más de 130 años que fueron medidas en forma sistemática la magnitud y la dirección del campo magnético terrestre. En la actualidad se usan aviones especiales para este propósito, además de satélites artificiales. Puede decirse ahora que la descripción es casi perfecta. Con base en los análisis de estos resultados, se ha demostrado que el campo observado puede presentarse en forma aproximada como el producido por un imán hipotético, cuyo eje se inclina ligeramente con respecto al eje de rotación, como aparece en la figura 5. Sin embargo, la intensidad, ubicación y dirección de este imán hipotético han cambiado apreciablemente. Continuando con este libro de Julia Tagueña y Esteban Martina, de La brújula al spin, el magnetismo. Este libro es de La Ciencia desde México, número 56. Y al parecer se editó... al parecer no tiene fecha. Ah, sí, acá está. 1988. Continuando, en este capítulo de el magnetismo, bueno, la Tierra como un imán, ellos dicen: los datos han llevado a la conclusión de que el campo magnético terrestre es sumamente variable. Existe una indicación para estimar la intensidad del campo magnético terrestre que fue descubierta ya hace algunos años. En 1853, Melloni en Italia descubrió que las rocas volcánicas tienen una magnetización permanente bastante fuerte. Esto es interesante, al menos para mí. Dice, en 1853, Melloni en Italia descubrió que las rocas volcánicas tienen una magnetización permanente bastante fuerte. Supuso que este magnetismo se debía a la acción que sobre ellas tuvo el campo magnético terrestre en el momento en que se enfriaban. Esta suposición fue posteriormente comprobada. La fuerte magnetización remanente de las rocas volcánicas recientes puede ser reproducida exactamente mediante el enfriamiento desde una temperatura alta, en presencia del campo magnético de la Tierra, resultando que la intensidad de la magnetización remanente adquirida es proporcional a la intensidad del campo magnético aplicado. Las rocas ígneas se componen principalmente de magnetita, con algo de óxido de titanio. Como ya lo hemos discutido al hablar de materiales ferromagnéticos, la magnetización de la magnetita y de las rocas que la contienen disminuye con el incremento de la temperatura y desaparece a una temperatura crítica llamada de Curie. Las partículas magnéticas en las rocas pueden ser magnetizadas fácilmente aún en presencia de un campo relativamente débil, a una temperatura justo por debajo del punto de Curie. Con un descenso en la temperatura se incrementa la intensidad de magnetización adquirida y a temperatura ordinaria se produce magnetización estable y fuerte. En la figura 26 se muestra un resumen de las medidas de la intensidad del campo magnético de los últimos 9000 años a partir de estudios en ladrillos, cerámicas y lavas volcánicas. Comparado con datos actuales, se puede concluir que el campo magnético ha fluctuado desde el pasado alrededor de valores semejantes a los de hoy. Fíjense, comparado con datos actuales, se puede concluir que el campo magnético ha fluctuado desde el pasado alrededor de valores semejantes a los de hoy. Estamos en 2022, esto es de 1988. ¿Qué sorpresas tenemos ahora, no? Con toda la activación, las llamadas solares, el desplazamiento del sistema solar alrededor del centro de la galaxia, en fin. Al estudio de la intensidad y la dirección del campo magnético de la Tierra en el pasado por medio de rocas naturales para determinar así sus cambios durante largos periodos de tiempo, se le conoce como paleomagnetismo. El desarrollo del paleomagnetismo llevó a un resultado sorprendente. El
El campo magnético ha sufrido diferentes inversiones en el pasado. Claramente, la antigüedad de la lava aumenta con la profundidad. La dirección de la magnetización remanente de dos capas superiores, 3.62 y 3.68 millones de años, así como de una muy profunda, que es de 4.5 millones de años, es prácticamente paralela a la del campo magnético terrestre actual. Sin embargo, la magnetización remanente de todas las capas intermedias está orientada en forma antiparalela a la actual. Se piensa que una inversión completa del campo magnético de la Tierra toma de 1000 a 10.000 años. Entonces, bueno, voy a repetir esto. Se piensa que una inversión completa del campo magnético de la Tierra toma de 1000 a 10.000 años. ¿Qué es nuestra vida ante 1000 a 10.000 años? Se piensa que una inversión completa del campo magnético de la Tierra toma de 1000 a 10.000 años. Infinitamente lento, ¿no? No se sabe a ciencia cierta el motivo de estas inversiones. No se sabe a ciencia cierta el motivo de estas inversiones. No se sabe a ciencia cierta el motivo de estas inversiones. Si alguien sabe, por favor, y tiene información actualizada, pues que nos los haga saber. Pero si se ha podido predecir estos resultados mediante un modelo de los dinamos acoplados electromagnéticamente, extendiendo el modelo original descrito unos párrafos atrás. Se ha probado que bajo condiciones apropiadas, un acoplamiento entre dos sistemas de dinamos autoexcitantes puede causar inversiones repetidas del campo magnético. Sin embargo, el problema de la inversión del campo sigue estando abierto, así como la discusión de las implicaciones que este fenómeno posee. Una importante utilidad del campo magnético terrestre es que nos protege del viento solar. El viento solar es un plasma, gas de hidrógeno, casi perfectamente ionizado, que emana del Sol, habiendo sido parte de la corona solar. La velocidad del flujo de plasma es de 300 a 400 kilómetros por segundo en condiciones normales y puede llegar a 800 kilómetros por segundo en una tormenta. En la figura 27 se muestra un ejemplo de una simulación de la interacción entre el viento solar y el campo magnético. Cuando el modelo de la Tierra no tiene campo, el plasma hace impacto directo con la superficie. En cambio, cuando se le conecta un fuerte imán, el plasma se desvía y se forma una cavidad alrededor del modelo de la Tierra. La enorme cavidad natural en torno a la Tierra es conocida actualmente como la magnetosfera y su larga cola debida al viento solar en dirección opuesta al Sol es llamada la cola geomagnética. Las partículas cargadas, principalmente electrones y protones, quedan atrapadas en diferentes cinturones de energía llamados cinturones de Van Allen. Sus órbitas están confinadas en un plano ecuatorial alrededor de la Tierra debido al campo magnético. Hay dos cinturones de electrones aproximadamente de 2.000 a 5.000 y 13.000 a 19.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, y los protones parecen estar distribuidos en capas intermedias. Las partículas en las capas externas provienen principalmente del viento solar, pero dos de las capas internas están formadas por rayos cósmicos.